última reconexión, ya está por terminar la clase, así que si quisieran acompañarme durante 5 minutos más, es todo lo que me falta para terminarla. Repasamos entonces, habíamos hablado del pulso de inundación como fenómeno principal que activa el funcionamiento de todo el sistema gran río más su llanura de inundación. Pero estábamos diciendo que la inundación es un problema para el ser humano, que no se adaptó, no tiene un ciclo de colonización y descolonización del espacio o de aprovechamiento de esos recursos. La inundación para el ser humano es un problema. Es un problema fundamentalmente porque provoca un daño a la infraestructura, un daño a las habitaciones, entonces a las poblaciones que se asientan en la llanura fluvial, en las barre, y por eso se ve como deseable controlar las inundaciones para proteger los poblados. Y por otro lado, la llanura de inundación es una zona sumamente fértil, de tal manera que si la tuviéramos disponible durante todo el año, en lugar de solamente una pequeña porción de tiempo, podríamos cultivarla e incorporarla a las tierras agrícolas. Así que esas son las principales miradas que tiene el hombre sobre la llanura de inundación, sobre la necesidad de liberarla de la inundación para poder aprovecharla para establecer poblaciones estables y para poder cultivarla. Entonces aparecen las obras para controlar la inundación. Ni que decir que estas obras además se pueden aprovechar para generar energía hidroeléctrica, con lo cual entonces el endicado de las aguas permite manejar la inundación aguas abajo y generar energía. Motivo por el cual entonces gran parte del pulso de inundación de los ríos del mundo hoy en día está siendo controlado. ¿Y cómo se controla ese pulso de inundación? Entonces, la consecuencia de ese control es aplanar el hidrograma. Desaparece el pulso de inundación y se reparte la salida de caudal a lo largo de todo el año regularizándolo. Como consecuencia, liberamos a la llanura de inundación para su explotación agrícola. Y como consecuencia también podemos garantizarle la habitacionalidad a las poblaciones que se quieran asentar en ella. Pero también como consecuencia desbaratamos el funcionamiento ecosistémico de la llanura de inundación. Y desaparecen todas estas funciones que habíamos visto. Desaparece el aporte de nutrientes, desaparecen los sitios de refugio para la reproducción de los peces, desaparece el subsidio de la alimentación para la producción biológica del río, justamente por haber eliminado el pulso de inundación, que es lo que gobernaba el funcionamiento del sistema. Bien, como les había dicho, estamos terminando la clase porque llegamos al mar. Hemos recorrido el río desde las cabeceras, desde el ritron más furioso y rabioso de los rápidos de los ríos de montaña, pasamos por los ríos de las mesetas o del curso medio, en donde domina la producción del perifito. Fuimos a la llanura de inundación y vimos cómo funcionaba el sistema dinámico de río más llanura de inundación, y llegamos a la desembocadura en el mar, llegamos al estuario. El estuario es un ambiente muy, muy particular. En ecología acuática en general hablamos de estuarios como todos los tipos de desembocadura. Ustedes seguramente aprendieron en geomorfología que el estuario no es un tipo de desembocadura de río en el mar. También están las rías, también están los fiordos. Muchos ríos construyen un delta, con lo cual cambia completamente la fisonomía y el funcionamiento, pero en términos generales hablamos nosotros de la desembocadura del río, poniéndole el nombre de estuario. Y en nuestra mirada ecológica incorporamos el humedal que lo rodea. En ambientes de latitudes medias o latitudes altas, ese ambiente es la marisma. Y en latitudes tropicales, el bosque de manglar. Sumados entonces el estuario más su humedal periférico, forman este ambiente del cual vamos a estudiar rápidamente algunas características de funcionamiento. Lo que lo distingue al funcionamiento del estuario es el encuentro de aguas de distinta salinidad.
El río que trae agua continental, agua de baja salinidad, agua de 0,5%, 5 gramos por litro, hasta el mar, en donde la salinidad es del 35 por 1000, y este encuentro entonces de aguas de no solamente de distinta densidad, sino también de distinta salinidad, sino que esta distinta salinidad provoca diferencias de salinidad. De tal manera que el agua de mar, más salada y densa, entra por debajo y el agua del río pasa por arriba del agua salada, y el encuentro no es entonces de una mezcla perfecta de dos masas de agua, sino que se genera una cuña, un frente salino inclinado, justamente porque el agua más densa pasa por abajo del agua menos densa, y que tiene un movimiento constante, y ese movimiento está activado por la marea. La marea, que tiene un avance y retroceso 2 veces al día, hace entonces que este sea un ambiente muy, muy dinámico, y todos los organismos que estén habitando el estuario tengan que estar adaptados a este cambio periódico de salinidad. Pero este frente salino también tiene como consecuencia el cambio de estado de floculación de la materia orgánica que arrastra el río. Lo poco que queda, o lo mucho que pueda traer de materia orgánica en su caudal, en sus aguas, el río, con el cambio de salinidad flocula y precipita. Y esa materia orgánica que llega al fondo alimenta a una gran cantidad de macroinvertebrados detritívoros que están allí abajo, fundamentalmente camarones, cangrejos, bivalvos de distinto tipo, y entonces se forma una fauna muy rica y muy productiva en base a estos detritos que precipitan desde las aguas del río. Otra característica del estuario y sus humedales periféricos es la compartimentalización de hábitats, que quedan desconectados y conectados por la subida y el descenso de las aguas de marea. Y entonces eso genera un montón de microhábitats que van a permitir la supervivencia de otros organismos que, si estuviéramos en un hábitat mucho más uniforme en lo microgeomorfológico, no sobrevivirían porque serían barridos por los predadores. La diversidad, en cambio, en el estuario no es demasiado alta, porque todos los organismos tienen esta exigencia de ser eurialinos, es decir, de tener amplia tolerancia a las variaciones de salinidad. Y por eso entonces el número de especies no es demasiado elevado. Los estuarios son muy importantes como base de la existencia de muchas poblaciones de peces que son importante recurso pesquero, porque allí tienen el hábitat de reproducción, peces de río, peces de ambiente marino, y también gran cantidad de invertebrados de valor económico del mar, como son los camarones, las langostas, los langostinos, que se refugian en este ambiente de estuario, en este ambiente de marisma o de manglar para su reproducción. Por eso son muy importantes y tienen alto valor económico. Sin embargo, la mayoría de las veces nosotros no apreciamos ese valor económico y vemos un valor diferente en cuanto al valor para el establecimiento de puertos, y entonces todo este ambiente biológico de los estuarios es barrido, eliminado para la construcción de puertos, de ciudades, de industrias navales, que aprovechan el refugio que les da la boca del río para instalarse. Sin embargo, algunos ya tienen un estatus de protección ambiental importante y pueden entonces sostener su ecosistema bajo una protección legal. Y por eso nos está saludando, nos está dando las buenas noches este cangrejo, propio de la bahía de San Borombón, que es uno de los ambientes de estuario protegidos que tenemos en Argentina. Y con eso terminamos la clase de hoy. Esta clase que dedicamos a ríos, que es una clase muy larga y muy compleja, porque si ya es difícil estudiar ecosistemas y ecosistemas acuáticos, los ríos son particularmente complicados de comprender. Pero con estos conceptos, espiral de nutrientes,
continuo del río y pulso de inundación, podemos hacer un buen abordaje de la comprensión del funcionamiento ecosistémico de estos ambientes tan particulares. Y con esto también estamos terminando de construir todo nuestro conocimiento de funcionamiento de ambientes acuáticos, porque hemos recorrido los lagos profundos, los lagos someros, y en la clase de hoy, los ríos. Nos queda muy poco para el cierre del curso. Vamos a aprovechar la última clase, que es la próxima, dentro de 15 días, para ver qué es lo que hemos aprendido y para qué nos sirve lo que hemos aprendido en el contexto de una carrera de ciencias ambientales. La clase de hoy se terminó. Hagan el parcialito. Mañana, no, el miércoles, jueves o viernes. Sí, Julia, enseguida atiendo a todas las preguntas que quieran. Yo me quedo para atender todas las preguntas que quieran hacerme, pero cierro la clase diciéndole que aunque tengan sus parcialitos aprobados, ya casi todos, creo que todos ustedes están en condiciones de parcialitos cumplidos, porque han aprobado todos los que pasaron, igual practiquen con el de Ríos, que tiene preguntas que les van a permitir ver si aprendieron los conceptos, si comprendieron los conceptos fundamentales. Seguimos adelante en el curso, tienen ahora el trabajo práctico de ambientes fluviales, tenemos la clase última de cierre, la última teórica dentro de 15 días, y después ya nos preparamos para cómo va a continuar el curso cuando volvamos a la presencialidad en la facultad. Me quedo todo lo que quieran, a los que se van, que tengan linda noche, buena cena, a descansar y hasta pronto. Cualquier duda que no quieran manifestar ahora, me la hacen a través del foro del CED. Me quedo con ustedes si quieren abrir los micrófonos o si quieren, adiós, que tengan linda noche, o si quieren hacer las preguntas a través del chat. Hasta la próxima. Ay, Milena, gracias por decirme eso, es una clase muy difícil esta de Ríos. ¿Y quién quería hacer preguntas? Julia, no tenés micrófono, no importa, me escribís y yo lo leo. Todo lo del pulso de inundación es más que nada para aguas abajo. Ok. Bueno, es una pregunta que está muy bien hacerla. El concepto de pulso de inundación es un concepto que aplica a grandes ríos y su llanura de inundación. La inundación es un fenómeno que se puede dar a todo lo largo del río, porque la inundación es una crecida que no contiene el cauce, sino que desborda, ¿sí? Ese es el concepto de inundación. De hecho, la inundación puede provenir no solamente de agua del río, sino que puede provenir de afloramiento o de lluvias in situ. Pero la inundación fluvial se puede dar a lo largo de cualquier tramo. De hecho, lo que ocurre, y que está bastante asociado con lo que veíamos acá, mirá, voy a salir de acá. Mirá cómo son de básicas las cosas, ¿no? Voy acá. Quiero... Hice lío, me parece. Ya estoy contestándote, ¿eh? ¿Dónde estoy? Bueno. Ok, ahí volví. Bien. Al principio de la clase habíamos visto este gráfico. Este. Que es un gráfico que bien hidrológico, ¿no es cierto? Esta es la creciente que se da después de las lluvias en la cuenca. Y que dependiendo del tamaño de la cuenca, de la distancia en donde se produjeron las lluvias y el efecto amortiguador que tenga la absorción de agua en el suelo y demás, va a ser mayor o menor la proporción de agua que finalmente llega al cauce, y va a ser mayor o menor el delay en el tiempo para que esto se manifieste. Pero acá tenemos una crecida. Ok. La crecida en el curso superior es un evento mucho menos regular, mucho menos predecible, más estocástico, más aleatorio que en el curso inferior. Y por lo tanto, ecológicamente, la crecida en el curso superior es catastrófica.
Es decir, barre al sistema, lo resetea. Y normalmente lo que implica es una gran deriva de organismos y su recolonización posterior. Entonces la evolución frente a la inundación en el curso superior ha moldeado la capacidad de recolonización. Justamente porque la inundación es mucho más violenta, y entonces a un evento estocástico y violento es mucho más difícil que la evolución responda con adaptaciones locales. Aguas abajo, en cambio, la inundación es un fenómeno mucho más amortiguado, y por lo tanto es un fenómeno mucho más regular y predecible. Y si es un fenómeno frecuente, es decir, regular en cuanto a que se da siempre, de manera constante, en magnitud y en temporalidad, entonces la evolución puede incorporar a los organismos ese evento regular y predecible y se responde con adaptaciones a ese sitio. Por eso, los organismos de aguas abajo están adaptados al pulso de inundación para aprovecharlo. En cambio, los organismos de aguas arriba son víctimas de la inundación y lo que tienen que hacer es recolonizar el sitio barrido. Además, el curso inferior tiene este funcionamiento que no depende del procesamiento de materia orgánica, porque ya se agotó la materia orgánica que se incorporó en cabeceras. Entonces, esta dinámica de que las aguas bañan la llanura de inundación, al volver incorporan materia orgánica, y esa materia orgánica es alimento para todos los peces y demás animales del río, este fenómeno es propio de los ríos de gran tamaño. No necesariamente, y de hecho así lo dice el paper que ustedes tienen como lectura obligatoria, no necesariamente tiene que ser en la desembocadura. Sí tiene que ser un gran río con llanura de inundación. No puede ser en un cañón. Esto no ocurre en un gran caudal de agua, pero encajonado. Tiene que estar geomorfológicamente la llanura, porque el agua se explaya, cuando se explaya los animales acuáticos colonizan, y después todo vuelve a su lugar. Este fenómeno se da asociado normalmente al curso inferior, pasa en el curso medio y en el delta del Paraná, pasa en el curso medio y en el curso inferior del Amazonas, pasa en casi todo el curso del Mekong, del Zaire, a veces pasa en el curso medio también. Y entonces no está tan asociado necesariamente con la desembocadura, sí está asociado con la llanura de inundación. Y eso tiene que ver mucho con la geomorfología del sitio. Hay grandes ríos que terminan encajonados, y entonces ellos no funcionan con pulso de inundación. Sé que me fui un poco de las ramas, y me gustaría ver de vuelta cómo fue la pregunta, para ver si te la he contestado. ¿En serio? ¿Entendido? No sé cómo hiciste para entender después de todo esto. Ok, bueno, me alegro. Si hay más preguntas, con gusto las respondo. Y si no, de vuelta, a los que se van yendo, les deseo una linda noche. Cuídense en esta cuarentena que ya nos tiene a todos agotados. Así que espero que estén sobreviviendo lo mejor posible. Espero que estén bien de salud. Que puedan mantener sus trabajos. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Gracias a ti también por estar allí. Buenas noches a todos. Y hasta la próxima. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Chao, Jimé. Hasta la próxima. Adiós, Ailén. Adiós todos. Chao, Lucía. Cierro aquí. Adiós.